Un eclipse total de sol podrá ser observado desde la República Mexicana el próximo 11 de julio. Será visible como total a lo largo de una franja que, entre otros estados, cubrirá parte de Aguascalientes. Este es un avance de lo que veremos en los siguientes 30 minutos. Bienvenidos. Es muy bonito porque a mí nunca me ha tocado ver un eclipse. Su capital, Aguascalientes, es un hermoso conjunto de edificaciones. La palabra cometa proviene del griego cometes, que significa cabellera. Entonces el estudio de los cometas permite analizar cuáles eran las condiciones de la nube de gas y de polvo de la cual se formó el sistema solar. En Mesoamérica, la importancia de la magia fue mayúscula y generalmente se mezclaba con los estudios serios del cielo. Todos los habitantes de la ciudad no tendrán que alejarse de ella para poder observarlo como total. El 21 de diciembre de 1968 fue lanzada la cápsula Apolo 8. Comenzaremos por conocer cuál es la opinión que tienen los habitantes de Aguascalientes acerca del eclipse y cómo lo observarán. Yo pienso que el eclipse es un fenómeno natural muy importante, ya que va a servir para el estudio de muchos científicos. Bueno, yo creo que es un eclipse que ciertamente ocurre uno en 10 o 20 años. Es algo, creo, trascendente para México, porque se va a ver en muchos estados de la República. Pues pienso que es un fenómeno extremadamente hermoso. Opino que el eclipse es muy bonito porque a mí nunca me ha tocado ver un eclipse. Bueno, pues pienso que me parece muy bonito que se presente nuevamente este tipo de fenómenos presentados por la naturaleza, y me da mucho gusto que hoy a Aguascalientes le toque vivir este tipo de espectáculos. Aguascalientes es uno de los 18 estados cuyos pobladores podrán ver el eclipse sin tener que moverse de su lugar de residencia. Los eclipses son fenómenos naturales que siempre han impactado al hombre. De igual forma, los astros que mayormente acaparan la atención de la humanidad son indiscutiblemente los cometas. Muchos de estos han sido tan espectaculares e impredecibles que resulta fácil comprender por qué causaban tanto temor en épocas pasadas. La palabra cometa proviene del griego cometes, que significa cabellera. Estos imponentes astros fueron considerados desde la más remota antigüedad objetos funestos, ya que se les atribuían erróneamente diversas calamidades humanas. Sin embargo, son cuerpos inofensivos, formados simplemente por pequeñas partículas, en su mayor parte hielo y un gas tenue. Se componen de dos partes principales: el núcleo, que contiene la mayor parte de su masa, y la cauda o cola, que aparece solo cuando el cometa se aproxima al Sol. Los cometas son miembros del sistema solar, pero sus órbitas en la mayor parte de los casos difieren de las de los planetas, ya que son muy alargadas, están orientadas en todas direcciones y algunos cometas tardan miles de años en darle una vuelta al Sol. Se conocen docenas de cometas, por ejemplo el cometa Encke, que da una vuelta al Sol cada 3.28 años, y el más famoso de todos ellos, el cometa Halley, que aparece cada 76 años. Kepler afirmaba: hay más cometas que peces en el mar. Y en realidad estos astros son muy numerosos. Se estima que existen miles de millones de ellos, y en su majestuosa apariencia bien pueden ser considerados como los mensajeros de los mundos. Los cometas se descubren con la ayuda de instrumentos ópticos relativamente sencillos. Es por eso que los aficionados a la astronomía son de gran importancia en esta área, ya que superan en número a los astrónomos profesionales. Podemos utilizar unos binoculares que presenten una gran luminosidad y un gran campo, o pequeños telescopios de tipo reflector con estas mismas características. Nos podemos auxiliar de un atlas estelar, el cual nos muestre algunos objetos nebulosos para no confundirlos con cometas. Podemos encontrarnos con el problema de estar viendo quizá un asteroide, ya que estos también se desplazan a través del fondo estrellado. Si por fin logramos ver un cometa, cabe la posibilidad de que este ya haya sido descubierto en una visita anterior a nuestro Sol. En fin, al parecer, solamente podrá llevar un cometa nuestro nombre si apuntamos nuestro telescopio al lugar adecuado en el momento adecuado.
Maestra en Ciencias Julieta Fierro, ¿qué importancia tienen los cometas y por qué sus órbitas son tan caprichosas? Son muy importantes los cometas para el estudio del sistema solar, para el estudio de la formación del sistema solar. Son como el eslabón perdido para el astrónomo. Resulta que las teorías actuales de formación del sistema solar sugieren que los planetas, el Sol, se formaron a partir de una nube de gas y de polvo que estaba en el espacio, de la misma manera como se forman todas las demás estrellas. Estas nubes de gas y de polvo del espacio tienen hidrógeno, helio, carbono, nitrógeno y oxígeno, es decir, gases muy livianitos. Y las estrellas en general se forman de estos gases y nacen una vez que se aglutinan estos gases. Ahora, la Tierra, por ejemplo, que se piensa que se formó de esta nube, no tiene esa composición química. La Tierra más bien es rica en metales, tiene silicios, tiene elementos químicos más pesados que los que mencioné antes. Se cree que esto se debe a que el Sol, cuando recién se formó, era muy caliente, arrojaba mucho viento al espacio y evaporó los granos de polvo de estas sustancias volátiles que estaban cerca de la Tierra e impidió que se aglutinaran para formar a la Tierra. Sin embargo, los cometas, que se cree que se formaron ya muy lejos del Sol, no sufrieron este proceso de evaporación y sí tienen la composición química típica del resto del universo. Son ricos en carbono, en oxígeno, etc. Entonces, el estudio de los cometas permite analizar cuáles eran las condiciones de la nube de gas y de polvo de la cual se formó el sistema solar. El estudio de los cometas es muy apasionante. Ahora se está planeando una misión que se llama Rosetta, que piensa que se va a poder utilizar para descifrar la composición química de los cometas y tratar de rastrear su origen. Se llama Rosetta porque la piedra de la Rosetta permitió poder descifrar el egipcio antiguo. Las órbitas de los cometas vienen en todas direcciones precisamente porque se piensa que se formaron en las partes más externas de esta nube de gas y de polvo de la que se formó el sistema solar y pues de repente se acercan al Sol en este viaje que hacen en ir desde la orilla de la nube hasta el centro, donde está el Sol, tardan aproximadamente 10.000, 20.000 años. Ahora, muy de vez en cuando, uno de estos cometas, al acercarse al Sol, pasa cerca de algún planeta gigante, de Júpiter, por ejemplo, se desvía su órbita y la corta, y entonces sus periodos son muy cortos. Hay cometas como el Encke, por ejemplo, que tiene un periodo de unos cuantos años, o el Halley de 70 y tantos años. Gracias como siempre a las respuestas tan interesantes, tan vastas en información de la maestra Julieta Fierro. Seguramente nuestro público compartirá la opinión de que, pues si han visto algún cometa alguna vez, son astros espléndidos, muy extraños, pero sobre todo también muy elegantes, adornan el firmamento, más de lo que ya está. Continuamos con nuestro tema, el gran eclipse de México. En 1744 se observó el cometa Chezeaux. Este astro presentó caudas múltiples, parecía un abanico celeste. El estado de Aguascalientes es el tema del programa de hoy. Veamos qué nos tiene preparado nuestro buen amigo John Andoni Herrera en su sección de arqueoastronomía. Adelante y bienvenido, John. Gracias, Jorge. Lo que hoy es el estado de Aguascalientes fue ocupado en tiempos prehispánicos por grupos nómadas chichimecas conformados por diversas etnias. Los chichimecas fueron conocidos como bárbaros que asolaban las poblaciones establecidas y se piensa que sus invasiones influyeron directamente en la destrucción de grandes culturas como la teotihuacana. Sin embargo, al fundirse con civilizaciones locales, también dieron lugar a otras muy importantes como la de Tula, pues basta recordar que, según la leyenda, el fundador de Tula fue el legendario sacerdote Quetzalcóatl, hijo de un guerrero chichimeca llamado Mixcoatl. Muchas de las creencias y costumbres mágicas de los chichimecas perduraron insertas en las grandes civilizaciones mesoamericanas bajo la forma de ritos sangrientos, la magia sacerdotal y supercherías. La astronomía de aquellos pueblos no escapó a los conceptos mágicos y en muchos aspectos podría catalogarse como astrología. Algunas oraciones que han llegado hasta nuestros días
ilustran cabalmente la creencia astrológica en boca de un sacerdote. Tú sabes que este hombre ha pecado, no por su propia voluntad, sino por la influencia del astro bajo el cual nació. En Mesoamérica, la importancia de la magia fue mayúscula y generalmente se mezclaba con los estudios serios del cielo. El Tonalpohualli era el calendario sagrado que se utilizaba en adivinación y se atribuye a una pareja mitológica, Zipactonal y Oxomoco. En el Códice Borbónico, Oxomoco echa los granos de la adivinación rodeado de glifos calendáricos. Un códice maya trata los movimientos de Venus en un periodo de 104 años de una manera científica mezclada con significaciones cosmogónicas. Las figuras superiores son deidades astrales. En el centro, otros dioses tratan de matar a Venus o al Sol. Abajo, las figuras muertas representan al Sol en un eclipse o a Venus durante una fase invisible. Algunas supersticiones provocadas por aquel concepto de magia y ocultismo que regían la vida de los antiguos mesoamericanos parecen a los ojos del hombre moderno divertidas y a la vez dramáticos temores. Que el canto de un búho presagiaba la muerte de alguien. Que si alguien comía de las cazuelas antes de servirlas, sería hecho prisionero o muerto en guerra. Que si una mujer embarazada veía un ahorcamiento, el niño nacería con el ombligo enredado en el cuello. Que si una mujer se barría los pies, se casaría con un viudo. Estas supersticiones hoy nos parecen absurdas, pero recordemos que forman parte de la herencia cultural de nuestras tradiciones y que a pesar de no tener una base científica, mucha gente cree en ellas, como aquella pintoresca y por supuesto falsa superstición que decía que las mujeres embarazadas debían esconderse durante los eclipses para evitar que su hijo naciera sin paladar. Imagínese usted. El universo observable es finito. El radio que se le ha calculado, es decir, hasta donde podemos ver, es del orden de unos 15.000 millones de años. Vayamos al estado de Aguascalientes y conozcamos cómo se preparan sus habitantes para observar el eclipse total de sol del próximo 11 de julio. El estado de Aguascalientes es una bella zona donde el colorido, el arte y la tradición conforman el panorama de una de las regiones de mayor prosperidad de nuestro país. Su capital, Aguascalientes, es un hermoso conjunto de edificaciones donde se mezclan los conceptos arquitectónicos de muchos siglos con sensibilidad y buen gusto. Conformado por un pueblo amante de las fiestas, el estado es dueño de la famosa Feria de San Marcos, que año con año congrega a una gran cantidad de visitantes. Pero dentro de todo esto, Aguascalientes, como sitio de observación del próximo eclipse del 11 de julio, se encuentra en plena actividad con diversos preparativos que incluyen la participación de sus más altas autoridades. Estamos preparados, y no solo nosotros en lo interno, sino también para todos los cientos y miles de visitantes que vendrán con una actitud científica, curiosa, pero también interesada en ver de una manera más clara y precisa este importantísimo fenómeno que tendremos el próximo mes de julio. Dentro de la comunidad científica aguascalentense, el eclipse ha sido causa de una natural inquietud que ha dado como resultado la movilización a nivel de instituciones universitarias y de asociaciones astronómicas. Creo que debemos de difundir en toda nuestra comunidad, tanto la universitaria como hacia afuera, la importancia que tiene el estudio de un eclipse. Realmente difundir en qué consiste este y por qué ahora se ha insistido tanto cada vez que hay un eclipse en analizarlo tan a fondo. Lo que se pretende es contemplar el fenómeno en sí y tener intercambios sobre los resultados de las observaciones hechas para mejorar nuestros conocimientos. Los atractivos del estado de Aguascalientes son variados y abarcan una exquisita gastronomía, una gran variedad de productos artesanales, así como, desde luego, una infraestructura hotelera que pondrá a disposición del público todos los recursos para ofrecer el mejor de los servicios.
Nosotros tenemos una capacidad instalada de 2.400 cuartos en todas las categorías, contemplando de 1 a 5 estrellas. En lo que se refiere a restaurantes también de categoría, pues contamos con la infraestructura necesaria para dar el cubrimiento total a todas las personas que nos visiten. Entre las medidas que se han adoptado también se encuentran las relativas a la seguridad de los asistentes al evento, a fin de garantizar una adecuada orientación y vigilancia. Nuestra obligación es garantizar al máximo posible la feliz permanencia de los visitantes, evitar que por la urgencia de ganar lugares se generen atropellos o accidentes, impedir que se aprovechen gentes de insanas conductas para beneficiarse a costa de la economía de los señores visitantes. El eclipse también podrá ser visto en regiones del sur del estado de Zacatecas, como en Juchipila, en donde la máxima plenitud del fenómeno tendrá lugar a las 13 horas con 11 minutos, o en Nochistlán, en donde ocurrirá lo máximo a las 13 horas con 12 minutos, aumentando así las posibilidades de observación en las cercanías de Aguascalientes, la que por su parte ya tiene todo listo en espera del arribo de sus visitantes. Jueves 11 de julio, eclipse total de sol. Ingeniero José de la Herrán, ¿a qué hora se verá el eclipse en Aguascalientes y desde qué poblaciones? Bien, la ciudad de Aguascalientes es una de las capitales afortunadas en la que se podrá observar el eclipse como total durante 3 minutos y 14 segundos de tiempo. En dicha ciudad, en la parte primera del eclipse, que es la parcial, comienza a las 11 horas con 43 segundos y la parte ya de la totalidad, que corresponde al segundo contacto, comienza a las 13 horas 11 minutos y 41 segundos. Se extiende hasta las 13 horas 14 minutos y 55 segundos, lo cual nos da los 3 minutos y 14 segundos de los que habíamos hablado. Desde luego, la mitad sur del estado es la que es posible observar el eclipse como total, y en la mitad norte, las personas que no ocurran a la región sur lo verán como parcial, casi total. Sin embargo, en la zona de la totalidad que abarca el estado es suficiente, y por lo tanto en la región sur del propio estado se observará con duración de más de 4,5 minutos. Así que es un pequeño estado, pero es de los afortunados en los que tenemos la posibilidad de observarlo como total. Aquí en el mapa podemos observar, aquí está el nombre Aguascalientes, la región es esta, y como decía, la mitad norte queda fuera de la totalidad, la mitad sur queda dentro de la totalidad, y por lo tanto, con una duración de 3 minutos y un poquito más, todos los habitantes de la ciudad no tendrán que alejarse de ella para poder observarlo como total. Así que yo creo que es una oportunidad extraordinaria para los habitantes de Aguascalientes, que puedan apreciar esta maravilla de fenómeno que es un eclipse total de sol, sin necesidad de tener que viajar a otros lugares. Damos las gracias al ingeniero José de la Herrán, quien es Premio Nacional de Ciencias y además un gran difusor en general de la ciencia en México. Muchísimas gracias. Muchas gracias. En un momento regresamos con nuestro tema, el gran eclipse de México. Johannes Kepler, astrónomo alemán, aprovechando las enseñanzas de Tycho Brahe, descubrió que las órbitas de los planetas son elípticas y que su velocidad aumenta al acercarse al Sol. En nuestra sección, Las Maravillas del Cielo, nos referiremos al histórico vuelo de la Apolo 8. El 21 de diciembre de 1968 fue lanzada la cápsula Apolo 8. Su misión era estudiar las posibilidades de un alunizaje para fecha próxima. Los tripulantes Borman, Lovell y Anders abrieron el camino para la llegada del hombre a la Luna. El 24 de diciembre de ese memorable 1968,
Borman, comandante de la misión, colocó la nave en órbita lunar. Volaban a 112 kilómetros de la superficie. Nunca antes alguien había estado tan cerca del satélite. Los tripulantes comunicaban a Tierra sus impresiones. Sus diálogos, además de técnicos y científicos, muchas veces fueron por demás humanos, conmovedores. Leyendo pasajes del Génesis, esa Navidad en el espacio, rodearon de nobleza y gratitud sus sentimientos. Dieron un total de 10 vueltas a la Luna. A la distancia imponente se veía la Tierra, y bajo ellos el antiguo suelo de la Luna. En ese viaje pudo constatarse una vez más que el hombre es básicamente bueno. Por hoy ha sido todo. Gracias por su astronómica compañía. Que sean infinitamente felices. Guanajuato será uno de los estados de la República Mexicana desde donde podrá ser visible el próximo 11 de julio un eclipse total de sol. Este es, sin lugar a dudas, el eclipse del siglo para México. Veamos los avances de lo que tendremos en el programa de hoy. Acompáñenos. Pues de paso ven el eclipse y pueden conocer Guanajuato. Está considerado joya nacional y a nivel internacional, ¿no? La luz que emanan se debe a la fricción al penetrar a las altas capas de nuestra atmósfera. Tenemos ejemplos maravillosos en México de estos asteroides, aerolitos o asteroides o meteoritos metálicos en el Palacio de Minería. En Guanajuato también se espera con gran entusiasmo el eclipse. Desde luego, hacia el sur del estado se encuentra más tiempo para poder apreciar la totalidad. Todo ello determina claramente la voluntad de establecer un patrón de orientación geométrica o astronómica. Marte, astro de color rojizo, cuya apariencia dio lugar a que los griegos lo bautizaran con el nombre del dios de la guerra. Conozcamos qué tanta información han recibido los habitantes de Guanajuato